día de hoy concluyeron los trabajos de la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Esta por vez primera se realizó en nuestro país, fue en Cancún, en Quintana Roo. Ahí se reunieron más de 1000 personas, todas ellas provenientes de 34 naciones distintas. Y ahí se discutieron temas como la migración, los derechos humanos, también los derechos de los pueblos indígenas y pueblos originarios, así como la situación de la crisis humanitaria que se atraviesa en Venezuela. Estos, entre otros asuntos, justamente para analizar las conclusiones del diálogo entre las naciones, saludamos al licenciado Rodrigo Farfán Alegría, quien es internacionalista. Rodrigo, qué gusto recibirte nuevamente. ¿Cómo estás? Alejandro, el gusto es para mí y un placer estar contigo y con todos los televidentes. El gusto es para nosotros. Un balance de esta reunión de la OEA. Pues mira, primero que nada, resaltar el impacto positivo que se da para nuestro país. Es la primera vez que nuestro país acoge esta asamblea. Sí. Se había ya manejado en alguna ocasión, en alguna asamblea extraordinaria, pero formalmente como parte de las asambleas ordinarias es la primera vez que México recibe a la asamblea permanente. Entonces es un acierto muy positivo que refleja además el alto nivel de concertación que se va teniendo en el continente americano y que, bueno, pone en alto el nombre, yo creo que de nuestro país. La presencia, por ejemplo, del canciller, de la CONAGO también y los acuerdos que se firmaron, también hablan de un liderazgo que se recupera en la región por parte de funcionarios y de la política exterior mexicana, ¿cierto? Muy positivo. México ha, de unos años para acá, impulsado de manera muy enérgica el tema de los gobiernos locales. Un acierto muy positivo es hoy que el presidente de la CONAGO, es el doctor Miguel Ángel Mancera, suscribe acuerdos que van al tema local, que es desde el respeto a los derechos humanos y el fomento a la democracia en todas las entidades del país. Es un tema que va en concordancia con la agenda que se tuvo de estos 3 días en la OEA y que por supuesto que revitalizan y fortalecen el nivel de interacción de México con todo el continente. Los ojos estaban puestos en el caso Venezuela. ¿Qué hablar? Hace un par de horas nos enteramos también que fue depuesta la canciller venezolana. ¿Tiene algo que ver con esta reunión? ¿Qué pasa? ¿Qué logra la OEA en cuestión de fijar agenda frente al caso Venezuela? Un tema muy complicado, muy controversial, sobre todo el de la canciller venezolana. De entrada, pues bueno, ella el primer día cuando se da la inauguración dura 3 minutos únicamente en el acto protocolario. Todavía ni siquiera esperó a que el presidente de México diera la inauguración oficial. Se retiró y dijo que no iba a participar más. Esto viene ya, además de que en abril Venezuela había anunciado formalmente que se retiraba de la OEA, pero no fue así. Todo un espectáculo que parecía más una sesión de la Cámara de Diputados de México que un concierto de naciones, un concierto diplomático. Se dieron hasta con la cubeta. Y la verdad es que resaltó sobre todo que en una conferencia de prensa le preguntan a la canciller venezolana que si iba a retirarse y dijo que seguía ahí. Al otro día, que fue en la primera sesión ordinaria, todos y cada uno de los países que fijan su posición, como así es dentro de los cánones de la diplomacia y de esta asamblea ordinaria de la OEA, cada país iba fijando su postura y evidentemente todos hablaban de lo que acontece en Venezuela. La canciller a todos y cada uno de los actores que hablaron de Venezuela hizo una contrarréplica de los posicionamientos. La verdad es que fue un tema muy incómodo para muchos, pero que además refleja el nivel de activismo que vino a hacer Venezuela. Muchos manejaban que era un triunfo de la diplomacia venezolana. Además que un día antes se había tratado de hacer un pronunciamiento con todos los Estados miembros para que fijaran una posición respecto a Venezuela en conjunto. Se requerían 23 de los 34 países para poder hacer esto de manera formal, pero no se consiguió, lo cual le atribuyen un triunfo. Yo sinceramente te puedo decir que no fue un triunfo como tal. Quizás la propia decisión del gobierno de la administración de Nicolás Maduro ya te da la razón, ¿no? Es decir, no quedaron contentos con su desempeño, no con los resultados que ellos esperaban. Al contrario, lo que comentan algunos analistas es contrario a que haya sido un castigo el de ponerla, porque además la enarbolaron dentro del gobierno venezolano. Le dieron una comisión, terminando hoy la sesión,
le dieron la comisión de ser ella quien esté a cargo de la redacción de la Asamblea Constituyente. Uno de los temas más neurálgicos en este encuentro de naciones, en el cual los demás países, como lo comentaba anteriormente, iban a fijar una posición respecto precisamente de ese tema. O sea, sería un premio, no un castigo. Un premio, se puede considerar como un premio al desenvolvimiento que tuvo ella, a la forma en la que se condujo en esta asamblea, que muchos dan como un triunfo. Sinceramente creo que no fue un triunfo, al contrario, habrá que mencionar que países que históricamente habían tenido hermandad en algunos posicionamientos en organismos internacionales, como Argentina, como Brasil, por ejemplo, Ecuador, que si bien no estuvo a favor de ella, se abstuvo, pero tampoco lo respaldaron. Así es. Entonces, logró que todas estas naciones, las naciones más importantes del continente americano, pues bueno, se pronunciaran y estuvieran en aras de que pues Venezuela moderara todo este posicionamiento que vino a ser en la organización. Es desde luego un encuentro que ya terminó, pero una agenda que queda pendiente, ¿no? Que apenas comienza con los esfuerzos y los trabajos que se darán a partir de ahora en la región. Una agenda muy propositiva para México, sin lugar a duda, que refleja un cambio de paradigma dentro de la política exterior que históricamente se había venido manejando. Pronunciamientos muy en pro de los derechos humanos, en pro de la democracia, cosa que difícilmente antes en México, con los años de oro de la diplomacia mexicana, se podían haber visto, sobre todo tener algún pronunciamiento de algún estado de la organización, ya fuera de la OEA, de la ONU, de cualquier organismo internacional. Era difícil verlo. Hoy se ve un activismo muy fuerte, inclusive México fue de los que más enérgicamente desde las reuniones preparatorias propuso y puso en la mesa todo este tema que envuelve al caso Venezuela. Rodrigo, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y por ayudarnos a entender estos temas. Muchas gracias a ti. Al contrario.